Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Patinação de Velocidade, o seu canal de patinação de velocidade aqui no Brasil. Com vocês, Márcio Roberto, seu apresentador, e Luke, meu companheiro de hoje. Hoje nós temos um vídeo muito especial, que é o segundo workshop do projeto Geração Evolução 21, sobre biomecânica. Foi um vídeo muito legal que aconteceu dentro do Skype. Esse workshop foi fechado para inscritos, mas a gente está disponibilizando para todo mundo, porque tem umas informações muito importantes. Então, lembrando a todos, esse canal é um canal com o objetivo de divulgar a patinação de velocidade aqui no Brasil. Então ele depende da ajuda de todo mundo. Então curta, compartilhe o vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, mande suas dúvidas, sugestões, comentários, críticas. Estamos aí para tudo. Então curta o vídeo, um abraço aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso, posto 2. E até mais. Chegou alguma coisa, Luke? Boa tarde a todos que chegaram agora, né? A gente vai começar. Hoje vamos falar sobre os fundamentos básicos da biomecânica na patinação de velocidade. E Sofia vai entrar daqui a pouco. Ela vai traduzir o que o Adolfo vai falar, né? Ele é do Equador. Ele vai falar em espanhol. E se vocês não entenderem alguma coisa, pergunta, tá bom? Se estamos indo muito rápido, alguma coisa, vocês podem perguntar e a gente para e fala de novo. Cadê o Márcio? Aí daqui a pouco a Sofia vai entrar. Alguém daqui já sabe alguma coisa sobre a biomecânica? Alguém já estudou alguma coisa de referente à patinação e tudo isso? Eu sempre estudo, né? Eu tô agora fazendo uma pós-graduação em fisiologia e tô nessa área também. Que bom. Adolfo, Felipe está estudiando ahora sobre fisiología y él dijo que está estudiando un poquito esa parte de biomecánica también. ¿Son todos profesores de educación física los que están? Sí, es una parte muy importante, más que todo para poder entender el movimiento y la técnica. Sí. Es muy diferente a lo que uno percibe a la vista, un movimiento, que cuando ya uno lo analiza en detalle, tiene muchas más variantes. Sí. Y eso es lo interesante de la biomecánica. Exactamente. Sí, más adelante vamos a verlo, unos pequeños gestos técnicos que vamos a estudiar a detalle y vamos a ver toda la información que esta nos va arrojando. E a Sofia, peraí, porque ela estava chegando em casa agora, correndo. Y esto nosotros lo vamos a hacer ahora, pero el domingo lo vamos a publicar en el canal de YouTube, que el domingo tiene muchísimas más visualizaciones, ¿no? Mañana por la noche. Ya tiene un público que más o menos siempre es el mismo, entonces esto va a quedar grabado y mañana lo pondremos. Si quieres comenzar a compartir alguna cosa y vamos empezando, y cuando Sofía venga, pues ella comienza a traducir. Ok. Yo puedo traducir, pero claro, despacio y que no sea mucha cosa, o sea, no hablar mucha cosa seguida para poder parar y yo traducir poco a poco. Claro, sí. Ok, entonces vamos a compartir un video de dos atletas, campeones mundiales. ¿Sí lo pueden ver ahí? Sí. Ok, de un lado tenemos a Joe Mantia
y por el otro a bar swing, haciendo la técnica del doble empuje. Si podemos apreciar, Joe Mantia, al tener mayor desarrollo de hipertrofia, el gesto técnico de él es mucho más definido, a diferencia de Bar, que es más alto, sus extremidades son más largas, y aún así hace un gesto bastante definido. Entonces, no se trata de cuál gesto ahorita es mejor, sino de cuál es más eficiente. Y en este caso tenemos dos atletas que han destacado mucho en el deporte sobre línea y han tenido participaciones exitosas en el hielo a nivel ya olímpico. Entonces, ¿pero cuál es mejor? Realmente. Es algo que no podemos definir porque ambos han destacado, ambos siguen siendo referentes en el deporte y siguen aportando medalleros a sus países. Entonces, con eso quiero iniciar, que no hay un modelo de técnica ideal, sino que es la adaptación de cada atleta a su medio, ¿verdad? Los norteamericanos... Déjame yo traduzco hasta ahí para que ellos entiendan un poquito más. Ok? O Adolfo está falando que aqui tem dois campeões do mundo, né? O Bar Swings e o Joe Mantia, que eles estão fazendo a técnica de doble empurre, né? Mas que a diferença, por exemplo, que o Bar tem as extremidades maiores, né? E não se trata de quem está fazendo técnica perfeita, mas de qual é a mais eficiente. Então, ele fala, para começar, que não existe a técnica... uma técnica perfeita, que é uma adaptação de cada indivíduo, né, de cada pessoa, e que se deve procurar o que é mais eficiente para cada um, né? Pode continuar. Ok, bueno, por un lado tenemos los norteamericanos. Ellos trabajan mucho la pliometría y la fuerza, y ellos disfrutan de las competencias en indoor, en pistas muy pequeñas, y eso es algo muy atrayente para ellos. Mientras que por otro lado, los europeos mayormente se los ve haciendo competencias de larga distancia o maratones, en las cuales ellos ahorita ostentan varios títulos mundiales en las pruebas de larga distancia. Pero no se trata de cuál es mejor, sino que a ambos les resulta y son eficientes en su especialidad, que los norteamericanos, por un lado, en las pruebas de distancias cortas y de pruebas cortas, y los europeos en pruebas de larga distancia. A eso nos sumamos ahora los suramericanos. Los suramericanos nos gusta mucho el trabajo de fuerza, de pesas, y si vemos los países como Colombia, Ecuador, Chile, están destacando mucho en las pruebas de velocidad. Entonces, como decía, no se trata de cuál entrena mejor, sino de cómo se han adaptado cada medio de entrenamiento para hacerlo más eficiente en la disciplina en la que se especializan. Ok, então, ele está falando que, por exemplo, os europeus, eles se destacam por fazer muitas provas de longa distância, né? Então, os treinos são para longa distância. Pelo contrário, os americanos, eles trabalham já muito mais o que é a pliometria e trabalham muito em pista indoor, né? Pista curta. Então, ele está falando que tem essas duas diferenças e que também tem os sul-americanos, que é como Colômbia, como Chile, como Ecuador, que eles trabalham. Y la inercia, las cuales van a chocar contra él. Pero si este atleta se flexiona, estas fuerzas van a disminuir o van a tocar mucho menos sobre su cuerpo. Entonces esa es la importancia de tener que patinar en flexión. O sea, y la postura básica de patinaje nos ayuda a desplazarnos y a tener menor resistencia. Por eso es la importancia de la postura. Ok, então ele está falando que, por exemplo, na primeira foto, o corpo que está um pouco mais levantado, aí ele vai ter mais forças, né, que vão frear ele. Pelo contrário, o Joe Mantia, por exemplo, que está aqui um pouco mais abaixado, já não tem tanta resistência. Agora esqueci a palavra. Não tem tanta resistência do que a gravedade e a inércia, por exemplo. Así es. Ok, bueno, entonces, para que una valoración biomecánica
sea integral, nosotros tenemos que tener en cuenta estos tres detalles. O sea, son mucho más, pero yo puntualizo estos tres, que son la postura, la condición o capacidad física de un atleta. No es lo mismo entrenar con niños, con jóvenes o con adultos, por eso es importante esa condición física, y de ahí la técnica, pero siempre las tres juntas, nunca de manera aislada, porque ya lo vamos a ver, cómo la postura interviene directamente en la condición o en la capacidad física, y a la vez esta se deriva o puede afectar nuestro trabajo técnico. Então, por exemplo, para fazer uma valoração integral, né? E a gente tem que ver sempre essas três partes que tem aqui: a postura, a técnica e a condição física. E não é o mesmo, dessas três partes, não é o mesmo trabalhar com um adulto, com uma criança ou com um adolescente, né? Então, essas três partes intervêm, não sei como se fala, vão juntas e a gente sempre tem que trabalhar elas juntas, nunca de forma aislada. Así es, porque principalmente la postura, porque ella interviene mucho en la capacidad o en la condición física y también influye en la técnica directamente. Então, por exemplo, ele fala que principalmente a postura, que aqui intervém muito a técnica e a condição física para manter, né, aquela postura. Bien, por ejemplo, algo muy común que vemos es el pie supinado hacia adentro, y casi siempre esto interviene con las rodillas varas. Las rodillas se separan cuando los pies se unen. O por el contrario, tenemos un pie pronado, rotado hacia afuera, y esto desemboca en que las rodillas sean valgas o se unan las rodillas. Entonces es un caso muy común. Então, aqui temos, como vocês estão vendo na imagem, temos o pé supinado, que o que acontece, né, que o joelho fica vara. Não sei como se fala em português, mas vai ficando separado, né? E no pé pronado, que vai o pé meio hacia fora, aí a rodilha fica valga, também em português não sei como se chama, mas o joelho se junta, né? Así es. Entonces, ¿qué puede influir en estos casos? Tenemos los factores físicos o externos, talla del patín no adecuada, si el patín es muy grande o muy pequeño, se va a ver. Patín desgastado, cuando el patín ya ha cumplido un ciclo y el patín o la bota que sostiene el patín está desgastada, no te va a sostener el tobillo. Las ruedas en mal estado, por eso es importante rotar las ruedas. Factores influyentes, né, nesse caso, nessa supinada e nessa pronada, tem os fatores físicos, que pode ser tamanho não adequado de patins, patins que já está muito tempo de uso, né, que já está desgastado, e o mau estado das rodas também influi nesse movimento. Errado. Sí, entonces, parte del trabajo de nosotros los entrenadores es la observación, y hay que hacerle saber a la persona responsable del patín, sobre todo en este caso cuando trabajamos con niños, a los padres de familia, si detectamos alguna de estas anomalías en el patín de los niños, porque van a influir en el desarrollo de los niños, de los jóvenes y más aún de los adultos. A veces descuidamos estos aspectos y provocan cierto malestar. Então, por exemplo, nós como treinadores, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, né? E nós somos observadores, então a gente tem que prestar atenção e falar para os pais ou para os adultos desse tipo de gesto, de movimento mal feito, para a gente ver, para a gente melhorar e prestar atenção a isso, que é uma parte importante. Y desde el punto de vista fisiológico tenemos equilibrio de los extensores y flexores de la cadera, que ya los vamos a ver más adelante, y asimismo fuerza de los músculos estabilizadores de los tobillos. O sea, ya esta parte es netamente muscular, intrínseca de cada atleta. Depois temos a parte fisiológica, que seria equilíbrio dos extensores e flexores do quadril, e a força de estabilizadores do tornozelo.
Então, ele agora vai colocar umas imagens para ensinar melhor isso dos flexores da cadeira. Como rotadores externos, o sea, tenemos que entender la musculatura que compone el movimiento del tren inferior para poder tomar acciones y poder analizar de dónde viene el problema, si es un problema de rotador de cadera, si es un problema en los tobillos, para que nosotros poder tomar las acciones correctivas en el caso, ¿no? A gente tem que saber e tem que conhecer muito bem a parte muscular, né, a parte inferior muscular, porque nós como observadores temos que ver de onde vem aquele problema dos tornozelos, né, de pisada, né, de supinação ou pronação. Então temos que ter em conta isso para ver de onde vem o problema e se é dos rotadores externos, internos ou dos tensores do tornozelo. E procurar, né, uma solução de acordo a cada pessoa, né, como dependendo do que for, o que está fazendo que aconteça isso com a pessoa. Okay, miren. Por un lado tenemos, para empezar, los rotadores externos, principalmente son los músculos del glúteo, mayor, medio y menor, y un grupo muscular más pequeño, pero sumamente importante, como son el músculo psoas y el músculo piramidal. Na parte dos rotadores externos temos o glúteo maior, o glúteo menor e médio, e uma parte, um grupo muscular bem mais pequeno, mas muito importante, que é o psoas e o piramidal. Entonces, como rotadores internos de cadera tenemos el aductor mayor, que es el que siempre lo vamos a escuchar, o se escucha más en el patinaje. Tenemos el tensor de la fascia lata, los músculos gracil y pectíneo, que son los que se encargan de la rotación interna de la cadera. Y la vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Então, aí temos os rotadores internos, que é o adutor maior, tensor da fascia lata, o gracil e o pectíneo. Não sei como se fala em português, que são os encargados, né, dessas rotações internas, que ele agora vai ensinar um pouco. Y tenemos los músculos tensores del tobillo, que en este caso vendrían a ser los tibiales anterior y posterior, el músculo peroneo, sóleo y gastronemio. Entonces, esos músculos sí son muy importantes, más que todo, porque el patín, a medida que se avanza, el patín va a ser más corto el cuello del tobillo, y estos músculos necesitan estar totalmente fortalecidos para evitar tanto la pronación como la supinación de los pies en los chicos. Agora vem os tensores do tornozelo, que são o tibial anterior, o tibial posterior. Salió otra vez la diapositiva. Sí, yo la saqué ahorita. Puedes ponerla otra vez para yo tenerla, porque si no, no consigo. ¿Ahí la pueden ver? No. ¿Ahí la pueden ver? Agora sim. Então, tem os tensores do tornozelo, que é o tibial anterior, o tibial posterior, o peroneo, o sóleo e o gastrocnêmio, né? E para isso que estamos falando sobre essa a parte do tornozelo, né? É muito importante porque cada vez a nossa bota, né? Se a gente vai mudar para bota de velocidade, cada vez a bota ela vai ser menor, então cada vez a gente tem que fortalecer mais o que é essa parte dos tensores do tornozelo. Se alguém não entender alguma coisa, por favor, pode parar e perguntar, tá bom? Antes de a gente continuar com mais informação e depois já não conseguir entender nada, tá bom? Que para eu traduzir está difícil, viu? Sí. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí, yo iba a poner un ejercicio muy sencillo para detectar estos músculos. Entonces, mira. Okay. ¿Sí me pueden alcanzar a ver ahí? Sí. Las piernas. Sí. Ya. Entonces, miren, un ejercicio muy sencillo es, estás ahí, apoyas el talón, levantas la punta del pie. Automáticamente se marca el músculo peroneo, el músculo
tibial anterior, y si te levantas en puntillas está el tibial posterior. O sea, se detectan automáticamente. Y otra cosa muy importante para los rotadores de la cadera, por ejemplo, si yo estoy de pie, levanto la punta y abro mi pie, automáticamente el músculo que se va a tensionar va a ser el glúteo. Si yo sostengo ahí, va a estar el glúteo tensionado. Yo roto hacia adentro, automáticamente el aductor va a activar. Es un músculo que yo debo tener siempre en cuenta y tomar mucho detalle. De igual forma, la postura en la cadera. ¿Por qué? Si la cadera está en retroversión, mis aductores van a trabajar un poco más que los glúteos. En el caso contrario, si estoy en retroversión. Entonces, por eso es muy importante esto de poder observar y poder corregir esos detalles con los atletas. Ok, isso vocês conseguiram entender? O que ele falou agora? Pode fazer assim se todo mundo entendeu. Fred, conseguiu entender o que ele falou agora? Tá bom. Isso é o que ele falou, é que uma forma, né, de um teste, né, da gente ver como esse fortalecimento que a gente tem desses músculos, tá bom? Tanto dos tensores do tornozelo, quanto o dos glúteos e o das aductores, né? Com esse pequeno teste que ele fez aí. Listo, ahí. ¿Sí pueden ver las diapositivas todavía? Ahora sí. Sí. Listo, entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Por ejemplo, o sea, son ejemplos, saben que hay muchísima variedad de ejercicios, pero tenemos, por ejemplo, trabajos con banda elástica. En lo personal me gusta mucho porque te permiten un mayor rango de movimiento y tú puedes regular la tensión que va a trabajar. Entonces, los grupos musculares involucrados van a ser mayores. Ok. Tem, por exemplo, os exercícios recomendados, né? E um deles, que particularmente o Adolfo gosta muito, são os feitos com as bandas, né? O band, que eles permitem regular, né, a força que a gente vai utilizar e a gente consegue ter uma amplitude maior do movimento. Claro, entonces los grupos, o sea, van a haber más grupos musculares involucrados en el movimiento, en el trabajo de banda. Isso, no trabalho com a band vai ter mais grupos musculares activados nesse momento. Sí. Otro es trabajos de propiocepción o equilibrio, que pueden ser en superficies blandas o pueden ser en superficies sólidas, que también es muy importante, sobre todo para los músculos estabilizadores de tobillo. Por exemplo, tem uns exercícios de propiocepção, que pode ser tanto em superfícies blandas, né, como superfícies mais duras, que o que faz é o fortalecimento dos tensores do tornozelo. Claro. Y bueno, tenemos también el trabajo de pesas, que es uno de los más conocidos. Obviamente, el trabajo de pesas ya es mucho más controlado, principalmente con los niños y jóvenes. En los niños, con el trabajo con peso corporal es más que suficiente. Y a medida que van haciendo jóvenes o adolescentes, ya se puede incorporar ya una carga adicional que viene a ser los discos y pesas, ¿no? Isso. Que ele falou que um dos mais conhecidos, né, o trabalho de força, de pesas, e que aí a gente tem que ver, por exemplo, se começa com uma criança ou um adolescente, não colocar peso e depois, quando vai crescendo, vai colocando já os discos, né, de peso. Ok, entonces pasamos a la siguiente parte, porque esto es, tenemos que buscar un equilibrio. Siempre, o sea, la palabra que yo usamos nosotros mucho es el equilibrio mecánico, que todas las partes funcionen para lograr un objetivo mayor. Y el tren superior también es una parte muy importante. ¿Sí ven? Entonces, como está en la gráfica. Ok, então em biomecânica eles falam que é preciso ter um equilíbrio, né? Então, que a parte, por exemplo, o trem superior também é muito importante para ter esse equilíbrio e para fazer um bom movimento, né? Ok, entonces tenemos una columna o una espalda
flexionada, sin tensión, que debe pasar a ser una espalda recta, para que esta a su vez sea un movimiento eficiente, sobre todo en la parte del tren superior, y el gesto del braceo, que es un gesto bastante influyente en la prueba de velocidad. Entonces, necesitamos que todas las partes funcionen, tanto el tren inferior como el superior, para poder lograr mayor eficacia. Ok, então, por exemplo, a gente tem aqui no trem superior, na foto, tem uma coluna que está, não sei como se chama, fofa, assim, não tem muita postura, e aí a gente tem que passar, é muito mole, aí a gente tem que passar a colocar, a ser retinha, né, para ter uma boa postura do trem superior, que é muito importante, principalmente quando a gente faz abraçada, né, principalmente, por exemplo, para as provas de velocidade, e tem que ter aquela boa postura também da parte superior, para, ao mesmo tempo, né, ajudar nessa parte do trem inferior também, e ter uma boa postura e uma eficiência do movimento. Entonces, miren, los músculos que intervienen directamente en la postura, así como en el impulso del braceo, son los rotadores escapulares. Entonces, para nombrarlos superficialmente, tenemos los más grandes o conocidos: el trapecio medio e inferior, es este grande que está aquí de naranja, el supraespinoso, el redondo menor, que están debajo de la escápula, y el supraespinoso, así como la parte posterior del deltoide. Entonces, sí quiero hablar un poquito más de estos músculos. Ok, então ele está falando que para esse movimento, por exemplo, do braceio, que é importante, os músculos que são os rotadores escapulares são muito importantes. Então aqui tem o trapézio médio e inferior, que é esse laranja que está aqui. Depois o supraespinoso, né, que é esse daqui. E temos o infraespinoso, que é esse azulzinho que está por aqui. E o redondo menor, que está nessa parte um pouco mais vermelho, né? E ele fala que é muito importante falar sobre essa parte dessa parte do corpo, para o braceio principalmente. Okay, ¿sí me pueden ver a mí? Sí. Ya, entonces, ¿por qué yo digo que busco un equilibrio? Y algo muy común que pasa en los gimnasios, más que todo en nosotros los hombres, trabajamos mucho el músculo trapecio superior. Este músculo se encarga de subir el hombro, ¿verdad? El otro músculo que los hombres trabajamos mucho es el pectoral. Este aduce el hombro. Entonces mi postura se va a ver así, ¿verdad? Entonces lo que yo busco es generar un equilibrio compensando con la musculatura rotadora externa, porque esta va a ser la rotadora interna o aductora. Entonces la abductora vendría a ser el trapecio medio e inferior, que automáticamente baja mis hombros, y el redondo menor e inferior, que rota mi escápula hacia atrás. Y ahí yo voy a lograr un equilibrio en mi postura. ¿Sí? Entonces la diferencia entre trabajar un músculo con una función específica y trabajar toda la zona muscular rotadora para generar un equilibrio. ¿Vocês conseguiram entender isso aqui? ¿Sí? Sí, sí. ¿Está entendido eso? O si no, lo podemos repetir más despacio. Yo creo que sí, como un poco más así de eso, con los músculos y todo, y el ejemplo se entiende un poquito mejor. Sí, porque o sea, es muy común, me voy a poner de pie, es muy común que el braceo generalmente es este gesto, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los niños hacen esto o hacen esto. Entonces, la técnica como tal no se aprecia. Y uno dice, no, cambie el gesto, hágalo mejor. Pero muchas veces no tomamos en consideración un detalle importante como es la postura. El joven viene caminando así con su mochila y su postura no es correcta. Entonces yo tengo que trabajar la postura para que este niño
pueda hacer um braço mais eficiente. O que ele fala aqui, por exemplo, muitas vezes o movimento correto, né? Vamos falar, uma rotação daqui, né? Então, muitas vezes vemos que as crianças, principalmente, eles começam a mexer os braços assim, ou do jeito assim, meio diferente, a gente tem que ver, e a gente fala para eles, tem que melhorar os braços, mas a gente não está tendo em conta que, por exemplo, quando eles chegam no treino ou na aula, eles já têm a mochila, já a postura deles, o ombro já está para frente, então é uma postura na que eles estão se acostumando, e a gente não está tendo em conta isso para, entre aspas, fortalecer e ter uma melhor postura para ser braceiro. Así es. Entonces, de igual forma, ¿ya pueden ver las diapositivas? Sí. Sí. Entonces, esta musculatura es relativamente fácil de trabajar, incluso, al menos en el caso de los hombres, vemos ganancia mucho más rápido. Tenemos ejercicios con el peso corporal, tenemos aquí el ejemplo de la dominada. Tenemos el trabajo con bandas, como ya les dije, permiten una mucha mayor amplitud de movimiento, sobre todo en la parte rotadora, que es muy sensible del hombro, y el trabajo ya un poco más específico, que es el trabajo con carga adicional o con pesas. Então, temos aqui trabalhos com exercícios com peso do corpo, né? De novo com a band, né? O elástico, que ele permite mais amplitude do movimento, e depois o trabalho com peso, né? Entonces, este es el método tradicional para el análisis de la técnica deportiva. O sea, una vez que ya vimos todo lo que interviene en la postura, que puede hacer o interferir en gesto técnico, ahorita sí ya vamos a hablar un poco más del trabajo de técnica, de la observación de la técnica. Entonces, agora vamos falar um pouco mais sobre o análise, a intervenção da técnica. Já falamos um pouco da postura e do fortalecimento, e vamos ver um pouco mais já sobre a intervenção da técnica nesses momentos. Ok, entonces este es el modelo del doctor José Acero en 2013. Entonces propone directamente o como parte principal la observación. Tenemos que ser muy observadores, muy detallosos, ya sea directa o indirecta. La comparación de la técnica con un superior, como ya lo hicimos en el caso de Joe Mantia con bar swing. Una evaluación y diagnóstico de los movimientos. Nos corresponde a nosotros como evaluadores poder dar una observación y poder detallar esta información al atleta, el cual ya vamos a ver más adelante. Identificar los errores, aquellos gestos que no son correctos, poderlos mejorar y llevarlo a la enseñanza al deportista. O sea, esto nos corresponde principalmente a nosotros los entrenadores, poder llevar todo este grupo de soluciones. Ok, então a gente, como está falando ele, como treinadores nos corresponde olhar tudo isso, né, e aplicar tudo isso. Então, por exemplo, uma primeira é a observação direita e indireita. Depois a comparação técnica, da técnica com uma de alguém superior, né, com um campeão do mundo, uma coisa aqui, com uma pessoa que seja superior. Depois a avaliação e diagnóstico dos movimentos, que também é importante a gente fazer isso para saber como o esportista está, e a identificação dos erros que ele está cometendo, né, na técnica, e aí já para começar no ensinamento ao esportista, né, da técnica. Ok, entonces tenemos un proceso, o sea, no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí es necesario conocerlo. Tenemos el proceso pedagógico, que son las indicaciones del entrenador, el proceso psicológico, que es como el atleta lo razona o lo interpreta, de ahí viene a ser un proceso fisiológico, como el deportista absorbe esa carga de entrenamiento,
el proceso biomecánico en el cual el movimiento debe ser más eficiente para generar un resultado. Entonces esto lleva un trabajo muscular que genera movimiento y que nos va a dar una calificación final, un resultado o el cumplimiento de un objetivo como tal. Okay. Eso a gente conseguimos entender isso? Fred, conseguiu entender? Morgado, Márcio, Cláudio. Ok. Se conseguir entender, não faz falta que eu faça a tradução, que fica às vezes meio... Se não, Felipe, você pode me ajudar, que você também entende espanhol bastante. A tradução não é o meu forte. Listo, entonces esto nos lleva a hacer una comparación con el modelo del campeón. ¿Sí? Entonces... Peraí, então isso que estamos falando nos leva a fazer uma comparação com o modelo do campeão. Aqui temos os dois, Joe Mante e o Barcin. Sí, entonces en las primeras dos imágenes, si se observa, la linealidad del empuje de Joe está mucho más marcada que la de Bart. Y lo mismo en el apoyo cuando hace el desplazamiento. Então, nessas duas imagens que estão acima, a gente pode ver como a de Joe Mante, alinhamento do Joe Mante, ele está muito mais marcado do que o Bar Swing. E na parte de embaixo, no apoio, né, fazendo doble empurre, também a de Joe Mante está um pouquinho mais marcada que a do Bart. Sí, eso es muy fácil hacerlo. Tranquilamente puedes hacerlo tomando la imagen en un editor de videos, en un smartphone, o lo puedes hacer en el editor de videos de una computadora. O sea, ya voy a hablar un poquito más sobre las herramientas que podemos utilizar para poder hacer análisis o observaciones más específicas de los gestos técnicos. Então, ele está falando que é muito fácil a gente observar essa daqui, né? Por exemplo, pegar um editor de vídeos, tanto no celular como no computador, que dá para fazer. E ele vai falar daqui a pouco em ferramentas que a gente pode utilizar para ver melhor esses movimentos técnicos. Como herramientas, bueno, como ya les dije, podemos ver una cámara de alta velocidad o un smartphone. Generalmente los teléfonos cada vez vienen con mayor capacidad y dan imágenes con mucha mayor resolución. Unas flexómetros, una cinta para medir, marcadores corporales, que los puedes comprar en un bazar, los desprendibles que uno pega en los cuadernos, los puedes pegar también, y marcar el suelo, o sea, marcadores para el piso que pueden ser cubos, conos o platillos, y ya les voy explicando más adelante cómo los podemos ir utilizando en beneficio de la observación que queremos realizar. Então, ele está mostrando aqui as ferramentas que a gente pode utilizar. Tem a câmera de alta velocidade, o smartphone, que cada vez o celular, né, ele vem com maior resolução da câmera, né? E é bom para a gente utilizar e ter uma ferramenta muito fácil, né, de muito fácil acesso. Depois, o flexômetro, agora eu não sei como se chama isso em português. O flexímetro mesmo. Tá bem? Ok. Aí tem os marcadores corporais, que são essas que a gente pode colocar um adesivo, né? Um adesivo. E os marcadores para o chão, que são os cones, ou outras ferramentas, tipo cones, de vários tipos, né? Sí, es ideal que el gesto técnico evaluarse algo específico y sí es importante marcar el piso o tener referencias porque esto nos va a ayudar a dar medidas más exactas. Entonces ya lo vamos a ver. Otras herramientas son, por ejemplo, un software de análisis de movimiento. Tenemos el software Kinovea, que es el que estoy usando aquí en esta imagen. Es un software libre que uno puede bajar de internet. Y otro que se está poniendo de moda son las plataformas de salto. En este caso, esta es una plataforma láser, que también son herramientas muy versátiles a la hora de evaluar. ¿Por qué? Porque nosotros no disponemos, o nos gustaría disponer, de un laboratorio de biomecánica recontra equipado, pero
nuestro trabajo a veces no lo permite y nosotros tenemos directamente que hacer esta observación en el área de terreno, en la pista. Entonces, estas herramientas nos van a facilitar mucho esse trabalho. Ele fala que é muito importante pôr algumas ferramentas no chão para a gente demarcar, né, o espaço e ter uma precisão, né, ou um estudo mais detalhado do que a gente está fazendo. E tem agora o software de análise de movimento, que é o Kinovea, que é muito utilizado, e a plataforma de Sato, que também está sendo bastante utilizada. Também falou que nós gostaríamos de ter um estudo ou ter ferramentas um pouco melhores para fazer todas as coisas, mas que a gente acaba fazendo no lugar onde treina, né, nas pistas, e tem que procurar essas coisinhas para ir fazendo esses pequenos estudos. ¿Cómo evaluar la técnica? Lo primero es definir un gesto a evaluar, pero este debe ser algo muy, muy específico, porque nos va a arrojar una información. Y si yo hago demasiados gestos técnicos, la información va a ser demasiado amplia y no voy a poder detallársela o no voy a poder corregirla correctamente al deportista, porque él debe entender qué va a hacer para poderla corregir. Ele está falando agora de como evaluar a técnica, né? Que dos primeiros pontos é definir o gesto que a gente vai evaluar, uma coisa específica para que o esportista entenda que o que a gente vai evaluar e vai ver, para ele conseguir entender que é o que ele tem que fazer. Claro, entonces, lo otro, del resultado de mi observación y de mi evaluación, estos resultados deben ser cuantificables, o sea, deben ser medibles, ya sea velocidad, distancia, tiempo. Entonces, y de esto yo me voy a ayudar para tener un parámetro. O outro ponto é os resultados quantificáveis, né? Que a gente tem que ter, eles têm que ser medíveis. Por exemplo, a velocidade, a gente tem que ter esses resultados para... Agora não me acuerdo lo que dijo lo último, Adolfo. Velocidad, distancia, tiempo. Isso, velocidade tem que ser cuantificável, velocidade, distância, tempo. Claro. Y lo otro es, una vez definido y buscado los resultados, buscar la eficacia motora, o sea, que pueda yo dar un mayor resultado con menos esfuerzo, con menos desgaste. O último ponto é, depois de ter esses resultados quantificáveis, buscar a eficácia motora, né? Onde eu posso ter uma melhor eficácia com um menor esforço. Sí, por ejemplo, en esta imagen se aprecia el gesto de un deportista, de un patinador haciendo la salida de patinaje. Tengo la distancia de los pasos que él está dando. Ustedes saben que si un atleta hace los pasos más largos, va a recorrer mayor distancia en menos tiempo. Y aquí, si ustedes observan, estas dos líneas, una detalla la velocidad del atleta y otra su aceleración. Estas líneas deberían ir paralelas. Bueno, esto ya es un análisis un poco más profundo. Las líneas deberían ir paralelas, pero en él la aceleración está fluctuando. Entonces, todos estos parámetros, observaciones, yo puedo llegar a detallarlas y, a su vez, convertirlo en información que el atleta pueda asimilar para corregirse. ¿Conseguirán entender esa parte? ¿Certeza, Felipe? Ok. ¿Sí está entendido eso? Sí, es que Okay, bueno. tú hablas muy bien, hablas muy despacio y se puede entender bastante bien. Sí. Ok, entonces quería compartirles un videito antes de continuar. Voy a ponerlo. Entonces vamos, los dos atletas que tú me pasaste, ¿puedes recordarme sus nombres? Lucas Boniolo e Sofia. Ele vai mostrar agora dois vídeos, um de Lucas Boniolo e outro de Sofia. Ok, vamos a ver que cargue mi software. Ya, listo.
Entonces, sí, ahorita les voy a compartir un video. Esa es la comparación del gesto de la salida de estos dos atletas, de Sofía y de, recuérdame el nombre, Luca. y de Luca. Sí, ellos, Luca estuvo acá en Ecuador, ahora en el Suramericano, ahora en diciembre, Sí, ¿verdad? él estuvo, sí. Ele vai colocar agora o vídeo para ver eles dois e o estudo que ele fez deles dois. Ok, listo, vamos a compartir la pantalla. Ok, ¿pueden ver el video ahí? Espera, todavía no. Ahora sí. Ya. Entonces, lo que estoy haciendo es una comparación de ambos atletas. Como ya les dije, este es el software Kinovea, que uno puede buscar gratis en internet. Si puedo, más tarde les puedo pasar el enlace y se lo paso a Chris para que lo comparta con ustedes. Perfecto. Entonces, bueno, tengo como Sofía como atleta A y a Luca como atleta 2. Atleta 1, atleta 2. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy evaluando aquí? Ojo, este es solo el video. Ya después voy a pasar a cuantificar la información. ¿Ok? Entonces tengo el primer paso de la salida. Vou traduzir isso. A Sofia é o atleta 1 e o Luca é o atleta 2. Esse só o video e ele não vai fazer agora com resultados quantificáveis, só vai ver o que ele vai estudar, né? Ok, entonces esto fue grabado con un smartphone, fue bastante sencillo, pero nos arroja muchísima información. Por eso solo estoy tomando el gesto de la salida y no estoy expandiéndome a otro gesto técnico. O vídeo foi feito com o celular, mas mesmo assim consegui aportar muita informação e ele vai só estudar a saída e se focar só nisso. Si observamos aquí, Sofía tiene una mayor extensión de la pierna que Luca. En este caso, Luca no se extiende completamente. Y ahí está el primer paso. Ahora, esta es la pequeña observación del video. Ahora lo vamos a pasar de manera más gráfica. Ok, aí, por exemplo, nesse vídeo, você pode ver, observar que a Sofia tem uma maior extensão da perna, maior do que a do Lucas. Isso dá já para observar, e agora ele vai passar com mais detalhe. Ok, entonces vamos ahorita a pasar las diapositivas, todo lo que se pudo observar. Por eso también es importante tener referencias en el piso o hacer pequeñas marcas en el piso. Por ejemplo, yo en lo personal pongo un cono cada metro y después puedo medir a través del video puedo medir qué larga ha sido la distancia de cada paso de los atletas en la salida. Ele fala que é muito importante a gente colocar cones no chão, né? Por exemplo, ele pessoalmente ele coloca um cone a cada metro, para depois ele ter maior informação, né? Por exemplo, do percurso de cada passada, por exemplo. Okay. Entonces acá tenemos los atletas. Para empezar, partiendo de la posición inicial, entonces destacamos que Luca es mucho más alto que Sofía. Y tenemos en la segunda fase, que es cuando ya sacan el pie hacia atrás en un primer apoyo. Sofía flexiona el tronco en 70 grados, mientras que Luca en 77, ya que él es mucho más alto. Agora, no análise do movimento, na fase inicial, né, podemos ver que o Lucas é mais alto que a Sofia. E na fase 2, no primeiro apoio, vemos que a Sofia ela tem uma
flexão da parte superior, né, de 70 graus, quanto o Lucas tem uma de 77, a causa de que ele é mais alto, né? Ok, entonces tenemos en la tercera fase que es ya el momentum. Esta fase es cuando ya el cuerpo se impulsa hacia adelante y estoy yo venciendo la inercia para generar propulsión. Entonces tengo que Sofía lleva una extensión de pierna de 138 grados hasta este punto y la flexión de tronco se mantiene mucho más abajo que la de Luca. Mientras que Luca está extendiendo en 143 grados y la pierna sobre la flexión del tronco, que es de 59 grados. Entonces, si nos damos cuenta cómo ya empieza a detallarse mucho más la información, solo estamos comparando dos atletas. Uhum. Então, agora na fase 3, esse é o momento, né, que é o momento que a gente está vencendo a gravidade e está... agora eu esqueci. A gente está vencendo e estamos procurando uma propulsão do corpo, né, uma propulsão para frente. Então, nesse momento a gente está vendo que o deportista A, ela faz uma extensão da perna de 138 graus e ela mantém, inclusive, um pouquinho mais abaixo o tronco, né? Antes era 70, agora 67 graus. E o Lucas, ele faz uma extensão de 143 e tem uma flexão da parte superior um pouquinho menor, né? Maior, Okay. Não está baixando tanto. Así es. Bueno, aquí todavía está el apoyo del pie en el piso. En la imagen que vimos anteriormente se ve que Sofía extiende mucho más el paso al salir. Y ya en la siguiente fase, cuando ya asientan el pie para su primer paso, esta medida yo la tomé como referencia el largo del patín, ya que si sumo el total de diámetro de las ruedas, me va a dar una medida que yo usé como parámetro, muy subjetivo también, de la distancia o el largo de los pasos. Entonces tengo que Sofía, la deportista A, tiene una extensión de 57 centímetros de ancho o de largo del paso, mientras que Luca tiene 70 centímetros en su primer paso. No sé. Ele pegou essa referência aqui, né, do passo, do primeiro passo. Aqui podemos observar que a Sofia tem 57 centímetros e o Lucas tem 70 centímetros. Ele falou que ele não tomou como referência o do patins, né, porque não seria muito subjetivo. Sí, entonces, si se pueden apreciar, solamente han sido, es el mismo gesto técnico, solamente es un paso, pero miren toda la información que yo llegué a recopilar solo de estos dos atletas. Y ya les digo, podría haber sacado mucha más información, por ejemplo, la capacidad de aceleración, la velocidad de cada uno, pero ya les digo, al menos en el caso cuando trabajamos con atletas jóvenes o de iniciación, principalmente lo que buscamos es que ellos corrijan todos estos pasos y que no lleguen con vacíos a la siguiente fase. Ele está falando que, por exemplo, simplesmente aqui o que a gente viu é só um passo, é o mesmo gesto técnico, mas que é só um passo que a gente viu, mas já podemos pegar um monte de informação. E o que ele fala também é que, por exemplo, nos atletas iniciantes, a gente pode pegar isso para melhorar cada vez mais aquele gesto técnico, para depois, quando o atleta passe para uma segunda fase, não tenha muitos vazios, né? Muita coisa não bem trabalhada, né? Así es. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Pode perguntar. Qualquer coisa que seja com o tema, vai lá. Uma pergunta, por favor. A respeito da utilização de pedômetro, né? Uma situação mais precária de materiais e tal, recursos, adicionando a questão dos cones para ajudar na medição, isso poderia ser útil para uma análise de passada? Porque você tem a frequência de passadas, o total de passadas, né, do atleta numa determinada distância, somada à questão da distância percorrida, tem uma passada média, também pode ser um parâmetro de avaliação um pouco mais, não tão
específico, mas já dá uma posição também de evolução dele, quanto à evolução da frequência e da flexibilidade da distância de cada passada, talvez. Então, a pergunta é do material, né? Que mesmo tendo material... Aquele sensor de pedômetro de quadril, ou mesmo tem relógios que tem essa marcação de passos, se a gente não poderia utilizar também como um parâmetro de marcação para análise da frequência e também a distância da passada, né? Ok. O Fred está perguntando que si o pedómetro, aquele que esa cosa que mide los pasos, si eso no podía ser utilizado como una herramienta para, por ejemplo, medir la frecuencia de los pasos, de las pasadas. Claro, o sea, ¿qué es lo que lo que trato de decir es que toda herramienta que nosotros podamos utilizar y nos proporciona una información útil, lo podemos utilizar, es mucho mejor, porque esta información la vamos a poder traducir y se la vamos a poder aportar al atleta, el cual necesitamos que la asimile para poder mejorar su gesto técnico. O sea, yo puse una lista de herramientas, pero si yo puedo conseguir un nanómetro, sería mucho mejor, ¿sí? O como usted dice, un pedómetro para medir los pasos. Toda herramienta que podamos utilizar y que nos genere información es muy útil y sería muy conveniente también. ¿Consiguió entender, Fred? Sim, outro parâmetro que eu acho que seria bacana que eu utilizo com atletas e também iniciantes de outras modalidades, a questão de mostrar a evolução por percentual e não pelo número absoluto da evolução de centímetros ou ângulo, né? Você mostrar a questão percentual de evolução, cresce mais os olhos, né, deles e acho que motiva mais os atletas, né? E mesmo praticantes iniciantes. O que ele acha a respeito disso, de mostrar a evolução via percentual? Ok. Por favor. O Fred, ele está falando él está diciendo que él trabaja mucho para mostrar la evolución de los atletas de manera porcentual, que él no dice sobre los centímetros, él trabaja con otras modalidades de patín también y con varios deportistas, tanto iniciantes, que él le gusta más trabajar con porcentual porque parece como que el atleta queda más motivado si comienza a hablar de centímetros, por ejemplo. Pues y sí. Él pregunta que si esa es una forma buena de hacerlo. Sí, es una forma excelente, es una forma de verdad muy motivadora porque el deportista ve en la realidad qué es lo que está pasando y cómo estoy evolucionando. Entonces me parece un método bastante bueno. Por ejemplo, nosotros acá lo hacemos, un ejemplo, el salto en distancia, mejoraste 2 centímetros. 2 centímetros para uno no significa mucho, pero para el atleta es un logro, es una victoria para él. En tu contrarreloj, los 100 metros, mejoraste 0,5 segundos. En cuestión de tiempo, es muchísima diferencia y el atleta se va a sentir mucho más motivado. La verdad es bastante motivador para los atletas. Y más que todo, tú tienes un registro de tu información y tú puedes ver y evaluar la progresión de tus atletas. Entonces, llevar esos registros es sumamente importante. Ok. ¿Consiguió entender, Fred? Ok. Sí, muito obrigado. Excelente. Sí, es importante llevar los registros, sí. Y es importante llevar los registros, ¿no? De todo aquilo. Sim, com certeza. Para acompanhar a evolução, né? Para acompañar la evolución. Claro, por ejemplo, en el caso nosotros trabajamos directamente con las federaciones y ellos semanal o mensualmente nos piden detalles o informes de los distintos test y esa información nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos también a llevar un pronóstico sobre el resultado. Las federaciones lo que más buscan es evaluar resultados y por estos parámetros se nos va a hacer mucho más fácil poder detallarlos. Eles, por exemplo, no Equador, eles trabalham com as federações e mensalmente e semanalmente as federações pedem informações dos testes e do que eles fazem, né, para também ter pronósticos dos atletas, né? Alguma outra pergunta? Seria uma pergunta que eu ia fazer a respeito de qual a periodicidade de avaliação desses parâmetros, né? Como aceleração, velocidade, distância.
Então, mensalmente eles fazem essa evolução para atleta de alto rendimento? E qual que seria para atletas iniciantes ou intermediários? Qual a recomendação que ele poderia ter? Ou vai depender diretamente da frequência de treinamento semanal e outras questões? Adolfo está preguntando sobre la periodicidad de esos test, por ejemplo, de velocidad, de aceleración y todo eso. O sea, cuál es el tiempo recomendado de estar haciendo esos test y si, por ejemplo, es para un atleta de alto rendimiento, si es para un iniciante, cuánto más o menos usted recomendaría eso o si depende mucho de la cantidad de entrenamientos que se hagan por semana. Verás, esto sí es un poquito relativo, ¿no? En el caso de los atletas iniciales, se puede hacer, incluso tú puedes hacerlo diariamente o semanalmente. ¿Por qué? En el caso de los atletas iniciales, más que evaluar sus condiciones, sus capacidades, es su manejo del implemento, en este caso del patinaje, del manejar el patín. Por ejemplo, yo semanalmente, los días viernes, hago un circuito de habilidades y quien mejor lo hace le doy un caramelo o le doy un premio o algo así. Entonces es motivador en el caso de los niños en etapas formativas. En etapas competitivas o de alto rendimiento sí es un poco más complejo porque estos atletas, sí, más que todo, ellos se evalúan por tiempos, por distancia sobre tiempos. Entonces, estas sí pueden ser periódicas dependiendo de mi planificación. Pueden ser semanales o mensuales. También en miras a un objetivo. Por ejemplo, si yo estoy cerca de una competencia, puedo hacer una evaluación previa para evaluar las condiciones de esta. Entonces, en el caso de los atletas de alto rendimiento, no necesito evaluar tan periódicamente porque yo lo que necesito es desarrollar su capacidad. Mientras que con un atleta de formativo sí lo puedo evaluar más periódicamente porque ya no voy a evaluar capacidad, sino simplemente más es el manejo del implemento. Voy que estoy escrevendo. Então, o que ele está falando, Fred, é que, por exemplo, para os atletas iniciais, a gente pode até fazer avaliações diariamente, né? No caso dos iniciantes, né, ou das crianças, a gente tem que evaluar, por exemplo, eu vou falar em português, a utilização do implemento, né? A habilidade que a pessoa, que o iniciante tem, que vai pegando acima do patins, no caso da nossa modalidade, né? Então, ele fala que diariamente isso pode ser feito e que, por exemplo, no caso dele, nas sextas, ele faz um circuito de habilidade para as crianças para avaliar quem fez mais rápido, quem fez melhor, por exemplo. Então, isso é uma avaliação. E aí, quem ganha, pois, ele dá uma bala, alguma coisa, um prêmio. E isso é uma avaliação de como a pessoa está se adaptando, né? Ou como está levando e mexendo patins, né? Como a habilidade está ganhando com patins. E para os atletas de alto rendimento, as avaliações são feitas já por distância, por tempo, né? Aí ele fala que depende muito da planificação e que a gente não precisa evaluar diariamente, né? Nem de repente só mensalmente, dependendo da nossa planificação, porque aí o que a gente vai evaluar já não são essas habilidades com patins, senão mais as capacidades, né? Então não precisa de uma periodicidade tão seguida. Acho que ok, muito obrigado. Alguém mais tem outra pergunta? Felipe? No caso, nesse ângulo de biomecânica, falando em rendimento, né? O que poderia melhorar para esses atletas que precisam melhorar tanto a passada e também o posicionamento? O que a gente precisa fazer para melhorar? E esse programa, a gente pode ter um acesso com ele, porque isso daí pode me ajudar também nos meus estudos futuros, no meu mestrado, doutorado. Eu gostaria de perguntar se você consegue, Cris, esse programa aí para eu também ajudar aqui a patinação aqui no Brasil, né? Que eu estou fazendo os estudos com base nisso. Vou te responder primeiro o último, Felipe, e você repete de novo a pergunta para mim, por favor. Sobre o programa, ele vai passar para mim
e aí eu posso passar para vocês terem e trabalhar com isso, tá bom? Ele vai passar depois para mim o link, aí vocês fazem, que o programa é aberto e vocês têm a possibilidade de utilizar. E é muito bom, Felipe, para a gente começar a estudar também, já que você está fazendo isso, estudar sobre o modelo brasileiro, né? E como a gente pode pegar, desenvolver um modelo brasileiro de treinamento, né? De modelos de técnica. Você pode repetir a pergunta que você fez? Sim, no caso da biomecânica, por exemplo, tem atletas que saem de uma... eu sei que é individualidade biológica, né? Mas tem atletas que saem com uma altura um pouquinho maior, né? E isso daí influencia no resultado final da biomecânica. Então, o que a gente pode fazer para tentar melhorar esse vício que o atleta tem? Ok, ele está falando, Adolfo, le estaba preguntando sobre por ejemplo, sobre los ángulos aquí, de que un atleta es más alto, que cómo se puede mejorar esa parte, ¿no? De que el atleta sea más alto y tenga de repente un poquito más de dificultad en ese tipo de ángulos, ¿no? Bueno, como te digo, los ángulos son bastante relativos, pero nos dan un parámetro de observación que nos puede ser muy útil. Principalmente, como ya te dije, primero evaluar las capacidades del atleta, cómo están su musculatura, cómo están sus anteversores de cadera, sus reversores, ya. Eso desde el punto de vista fisiológico. Y desde el punto de vista biomecánico propiamente dicho, por medio de la observación. Por ejemplo, puedo grabarlo a él, y después mostrarle, mira, tú estás haciendo esto, mira, ayer tú hiciste una salida muy buena, pero hoy no te estás inclinando. Entonces, darnos esa herramienta para que el atleta también pueda ver y él mismo corregirse. Esa a la vez que tú tienes tu herramienta y tú puedes tener, o en el caso de este programa, tú puedes evaluar los ángulos. Entonces, si una semana él hizo un ángulo de flexión óptimo y la siguiente semana lo mejora, sabemos que está bien. Y si en caso no lo mejora, podemos seguir evaluando. O sea, ese es el objetivo principal de esto. Ahora, te digo, los ángulos son un poquito relativos, como sabemos, hay personas más altas, hay personas más bajas. Entonces, no va a haber un ángulo exacto. Entonces, uno debe buscar individualmente qué es más efectivo para este atleta. Porque, por ejemplo, lo más efectivo para Luca no va a ser lo más efectivo para Sofía, que es más bajita. Entonces, sí, hay que individualizar esos puntos también. ¿Consiguió entender, Fê? Sim, foi o que eu falei também, que eu entendo que também tem essa individualidade biológica, tudo. Uhum. Então, eu entendi, tranquilo. Tá bom. Alguma outra pergunta? Morgado, Ángelos, Cláudio, Márcio está de festa lá. Pode, sem medo, pode perguntar. Eu tento traduzir aqui do meu jeitinho brasileiro. Estou dando um jeitinho aqui para traduzir como eu consigo. Felipe, alguma outra pergunta? Bom, nós sabemos que aqui no Brasil tem poucos atletas que são considerados assim atletas de alto rendimento, por falta de pesquisas, faltas de estudos nessa área. Então a gente precisa ter essas ferramentas para a gente tentar melhorar o nível aqui do Brasil, né? Eu, inclusive, não estou lutando não só pela minha equipe, né, mas também por todas as equipes aqui. Vou tentar fazer o máximo para trazer a patinação, a técnica da patinação, tanto do Equador como da Colômbia também. A gente precisa ter esse apoio e precisa também ter essa área de estudo um pouquinho mais aprofundada, né? Então, eu gosto muito dessa inserção, né, de pessoas de fora que estão nos ajudando aqui no Brasil, né? Eu gostaria de perguntar quais referências bibliográficas que ele tem para recomendar para nós aqui do Brasil, para a gente estudar mais sobre a técnica da patinação aqui no Brasil.
Eu tenho um monte, Felipe, que eu falei para você que ia passar, sei lá, um ano atrás e eu não passei, mas vou perguntar de novo para ele também, para ele te passar. Adolfo, él está hablando que, por ejemplo, aquí no, en Brasil no tenemos muchos atletas considerados de alto rendimiento porque no ha habido mucho estudio sobre tipo estudios sobre ese atleta, ¿no? Dónde puede mejorar, porque realmente no se lleva un seguimiento. Aquí cada uno busca la manera de patinar, aprende un poquito aquí, aprende en Colombia, otros que van, mismo los de la selección, ellos no tienen estudios y tipo estudios basados, por ejemplo, en la biomecánica, y entonces la mejora de rendimiento se quedó estancada y no hay mucho nivel. El nivel aquí es un poquito más bien bajo, ¿no? Entonces, Felipe está diciendo que le parece muy bien que podamos estar, por ejemplo, participando en esto ahora, que vienen personas de fuera, de Ecuador, de Colombia, que nos están aportando esa información para nosotros comenzar a trabajar, a estudiar un poquito más sobre eso. Él particularmente está haciendo un doctorado en fisiología, ¿era, Felipe? Eu estou fazendo pós-graduação e vou fazer o mestrado e também o doutorado. Ok, él va a hacer mestrado también y está estudiando bastante y él quiere trabajar bastante, no solamente por el equipo de él, sino para traer bastante información que pueda mejorar el nivel nacional. Entonces, él pregunta que si tú tienes información, ¿cómo se llama esto? Sí, bibliografías de autores y eso que puedan estudiar más sobre la técnica de patinaje, porque realmente aquí el conocimiento, como ya te había hablado, es bien básico y más bien se trata de aprender mucho copiando lo que están haciendo en YouTube, lo que ven, y no tienen mucho estudio, ¿no? Donde pararse para estudiar cada parte de técnica. Claro, sí. Si toda la bibliografía que tenga voy a tratar de compartirla. Entonces, lo más importante es empezar, o sea, tomar modelos y empezar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, como te digo, no es lo mismo el patinador norteamericano que el patinador europeo, que nosotros los suramericanos. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar toda esta información para bien y empezar a desarrollarlo con nuestros atletas. Y más que todo masificar. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1000 niños, saldrán 100 seleccionados, de los cuales por lo menos 10 van a llegar al alto rendimiento. Entonces esa es la parte más importante, la masificación y la captación deportiva, y después viene la depuración. Entonces la técnica básicamente es la constante repetición de un gesto técnico, y esta a su vez va a ser cada vez más depurado para llegar a la excelencia o al mayor resultado, en este caso a cortar distancias y tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema, entre comillas, porque creo que hay mucha gente ahora queriendo trabajar, que es el entender lo que tú acabas de decir de la masificación. Que nosotros, o sea, yo me digo nosotros porque yo estoy aquí en Brasil, estoy trabajando aquí, tengo mi grupo ya y me meto en Brasil, ¿no? Ya formo parte de lo que está pasando aquí. Y el problema es aquello de no entender un poco que tenemos que hacer esa masificación para lo que tú dijiste, tener 1000 niños, de los 100 van a ser seleccionados, que van a ser 10 que van a llegar a lo alto. Entonces aquí es más bien todo pequeñito, queremos trabajar y estudiar muchas cosas de solo uno, por ejemplo, que si ese se acaba, por ejemplo, si pasa lo que sea con ese y se acaba, ¿dónde vamos a tener más para continuar? Y es lo que viene pasando hasta ahora en Brasil, pero ahora creo que hay mucha gente que está entendiendo eso y que está trabajando para eso, para ese crecimiento, esa masificación y de tener y demostrar el patinaje. Y lo que tú dices me parece súper importante, de que lo que tiene que hacer es empezar y no esperar siempre a tener, por ejemplo, aquí también esperamos mucho a que el gobierno nos apoye con todo, que ya tenemos que tener las mejores máquinas, tenemos que tener las mejores instalaciones, no sé qué, cuando no tenemos ni siquiera una base de niños en Brasil entero. No tenemos base de niños. Si tú vas a un nacional, como mucho, no sé si alguien puede falar cuántos atletas crianças van a un nacional aquí. ¿Alguien sabe un número? Yo fui el año pasado y yo vi como 20 lo máximo, yo no vi muchos niños.
São poucos atletas mirins, pré-mirins, que são estimulados a fazerem a patinação. Então, a nível nacional, nós temos aí poucos atletas em cada categoria. Yo particularmente llevo un año aquí, un año y medio, y veo esa falla y ese entendimiento de vamos primero a masificar, que después vamos a buscar la perfección de aquello con todas eso que viene, porque mismo, por ejemplo, con esa masificación, a lo mejor te encuentras un niño que todas las cosas que de repente pensamos, ¿no? O que hemos conocido. Entonces tenemos que tener esa masificación y lo que tú dijiste también, la repetición y repetición del gesto técnico, ¿no? Entonces, esse é nosso problema em Brasil. Sim, mas no caso também a pergunta para ele sobre as referências bibliográficas, para ver se ele passa alguns estudos para nós, que aí eu consigo também dar uma lida, para eu também fazer outras pesquisas e colocar também nos meus artigos as referências deles, né? Porque assim a gente consegue um ajudar o outro e consegue ter mais divulgação da patinação, né? Inclusive eu vou tentar fazer nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, mas eu preciso dessas bases para eu conseguir colocar nos meus trabalhos futuros, né? Então, se ele tiver algumas coisas que ele gosta, que ele achou interessante na biomecânica, que ele está colocando nos artigos dele, se ele consegue passar para nós, para a gente conseguir também trabalhar em conjunto, né? Sim, ele falou que ele vai passar, Felipe, ele vai passar para mim, aí eu passo para vocês. De nuevo, él pidió las referencias bibliográficas a Adolfo porque pues él está estudiando y quiere estudiar más y quiere saber de dónde, cosas que, por ejemplo, para ti, referencias bibliográficas que para ti hayan sido importantes, que tú aplicas tanto para la biomecánica como para otras cosas, para él aprender y estudiar, ¿no? Estudiar cada vez más sobre la técnica. Claro, sí, sería muy importante porque ya te digo, y como dijo el profe Freck, más que todo llevar registro, de pronto, como ustedes dicen, no tengo un equipo sofisticado o una federación tan grande, pero ¿qué es lo que pasa? Yo de esos apuntes, de esos registros, yo voy a ir evaluando, y de aquí en 2 años el resultado va a ser otro, y en 5 años va a seguir cambiando. Entonces es importante llevar todo esto. Entonces, cuando una federación me quiera venir a apoyar, o cuando yo tenga el apoyo estatal, yo puedo ir con mis registros, con mis resultados y decir, miren, esto es lo que estamos trabajando y esto es lo que queremos lograr. Y se les va a hacer mucho más fácil que en ese momento venir y empezar desde cero otra vez. Entonces, ir empezando a trabajar, a desarrollarlo, me parece una excelente idea poder compartir información. Más que todo aquí en Ecuador tenemos una facilidad que estamos muy cerca de Colombia y la influencia del deporte ha sido bastante grande. Y también nos costó al principio poder desarrollar. Te digo, hace 10 años en mi provincia patinaban 10 niños y hoy mi provincia ha aportado casi 6 atletas a nivel internacional. Tenemos un medallista mundial ya. Es un proceso que ha durado unos 9, 10 años ya, pero se ha logrado, o sea, dentro de mi provincia y en el país también. Eso, por ejemplo, eso yo lo viví con España, porque yo viví mucho tiempo en España, hace años. Cuando yo llegué de Colombia para España, no había un club de velocidad donde yo podía ir a patinar. Ahí, tipo, me quedé medio, ay, ¿qué pasó, no? Y no tenía. Ahí encontré uno pequeñito con 10 personas. Después de mucho tiempo, tuvimos 160 hasta el año pasado que yo me vine. Y, o sea, fue creciendo y era una ciudad muy pequeñita con 200,000 habitantes. Entonces, imagínate, fue un crecimiento de 10 años, paulatinamente, de comenzar con nada, sin pista y sin nada, solamente pues niños con patines de velocidad, y ir creciendo para conseguir cada vez más cosas. Y ahora el patinaje en España, como puedes ver, está sacando un montón de niñitos allá que yo vi crecer, por ejemplo, y es un crecimiento también de largo plazo, ¿no? No es todo ya. Entonces, então Felipe, ele vai passar essas informações para a gente compartilhar informação. Ele falou que também eles, por exemplo, estão muito perto de Colômbia, então essa influência do esporte ajudou também com essa evolução que eles tiveram. 10 anos atrás, eles, na província dele, não tinha 10 crianças patinando e agora saíram 6 atletas a nível internacional da província dele.
Então, olha, Adolfo, imagino cuánta cantidad de niños tendrán en esa provincia. Con decirte, por ejemplo, para la época de vacaciones hicimos algo, por un par de años seguidos fue totalmente gratis. Todo el mundo que quería venía a patinar. Y el gobierno nos dio unos patines muy sencillos, de verdad, muy sencillos, se dañaron en poco tiempo. Pero imagínate, en un campamento, que fueron los meses de vacaciones, acá es febrero y marzo, tuvimos 600 niños. Imagínate, y de los cuales se quedaron unos 25 o 30 niños. Y todos llegaron a selección provincial. Ahorita, bueno, de ese grupo quedarán 2 o 3 que todavía están en la selección provincial. Pero ya tenemos, de esos, 3 ya son selección nacional. Imagina, o sea, imagina toda la cantidad que tienes que sacar para llevar para aquí un poquito, para después del final, los últimos. El último poquito del poquito. Então, temos que jogar muito com isso da massificação. Eu, por exemplo, a gente está fazendo esse projeto, estamos haciendo este proyecto, Adolfo, como te hablé, para pasar información para Brasil. Lo que estamos haciendo hoy, lo que tú nos estás enseñando, es una parte súper importante para todos los equipos de Brasil. Y si tú puedes ver, somos poquitas personas las que estamos aquí. Entonces, los que están es lo que realmente quieren aprender y realmente quieren hacer algo por el deporte. Entonces, y tiene varios equipos y tiene un grupo de WhatsApp que tiene 70 personas haciendo de velocidad, ¿no? Que dicen que es de velocidad, y de esas 70, de ese grupo aquí no hay ninguno. Entonces, para que tú veas que los que estamos aquí son los que realmente quieren aprender. Felipe, yo siempre lo llamo a él porque yo sé que él tiene muchas ganas de aprender. Y yo quiero lo que yo pueda aportarle a él, no de mi conocimiento, pero por ejemplo el conocimiento que tú puedas aportar para ellos. Yo voy a hacer el esfuerzo para que esto crezca, y no por amor a Felipe, pero sí por amor a la patinación, al patinaje, ¿no? Al deporte. No pela amor a Felipe, pero sí pela patinación, Felipe, ¿no? Entonces yo creo que yo agradezco mucho que estés aquí con nosotros. O sea, haré el máximo esfuerzo para un día tenerte aquí en Brasil, dando esta charla para muchos más que van a querer estudiar. Y de mi parte te agradezco muchísimo, muchísimo. Siempre se aprenden muchísimas cosas. Y lo que tú quieras añadir, lo que ustedes quieran preguntar para Adolfo, para deixar ele descansar hoje sábado. É que eu também pretendo fazer a base, né? A base escolar da patinação aqui no Brasil, fazer uma base igual o Adolfo tá fazendo, né? Que para também fazer com que esse esporte cresça, porque lá eles têm um apoio pequeno do governo, né? Pelo que eu entendi, mas aqui a gente não tem apoio nenhum. A gente tem que fazer cada um pela nossa equipe. Mas olha o que eu vou falar aqui rapidinho, Fê, só para complementar um pouco o que você está falando. Você sabe que eu cheguei faz pouco tempo aqui. O governo não vai dar grandes coisas para nós, não vai dar, porque não vai. Aí eu comecei com aquele projeto de 90 crianças, son 90 niños que yo cogí de una ONG, Adolfo, ahora, solo que por la pandemia tuvimos que parar. Sí. Yo hice una campaña de donación de patines. Conseguimos 25 patines solo y un dinero para comprar protecciones y los cascos. Conseguimos 25 patines, son 90 niños, repartimos las clases por grupos, ¿no? No voy a pegar a los 90 a la vez, entonces se reparte. Sí. Y ahora el gobierno de la ciudad donde yo estoy haciendo eso, el alcalde y todo eso, ellos están queriendo ahora. Ya no soy yo la que voy atrás de ellos, ahora ellos vienen detrás de mí porque quieren que ese proyecto, que no es nada, es un proyecto de vamos a poner a los niños a patinar, punto, no vamos a pensar en nada más. Los niños a patinar, los que no tienen condición, vamos a colocar a patinar con un patín prestado y vamos a hacer esto. Esa prefectura, esa alcaldía está queriendo, yo lo hice voluntario, yo no quiero cobrar nada, y ellos ahora están queriendo que yo me quede ahí pagándome para yo hacer ese día que yo voy a trabajar con ellos, hacer todo, y para pedir ayudas económicas para comprar un carro para llevar a los niños, ¿no? Un tipo de autobús pequeñito, para comprar más patines, para crear más proyectos, para patinar. No vamos a hablar ni de patinaje de velocidad, para patinar. Entonces creo que a veces es comenzar a hacer para llamar la atención.
Sí, es exactamente así, la verdad, así. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla mucho de la actividad física, de la salud, de mantener a los niños la mente ocupada, porque hay tantas cosas que no son buenas para los jóvenes. Ujú. Y el deporte es, créeme, que es el mejor embajador del mundo para traer paz. Entonces, lo que está haciendo el municipio me parece una iniciativa excelente. Nosotros lo tuvimos acá también en Ecuador hace muchos años. Incluso la pista de patinaje, la mitad la hizo, una parte la hizo el gobierno, la otra la hizo la municipalidad y otra la hizo la Federación Provincial. Tenemos un escenario muy bonito, que es el que se corrió el sudamericano. Y sí, ya te digo, es todo comenzar, todo comenzar. Y como tú dices, cuando tú haces bien las cosas, la gente solita te va a buscar y más que todo, poder desarrollar este proyecto. Y si todo sale bien de aquí en unos años, poder ver a los niños en una preselección, en una selección, sería maravilloso, créeme. Sí, y por ejemplo, yo lo que digo, no pienso ni en una pista ahora mismo, o sea, porque pensamos mucho de, tenemos que tener una pista para sacar campeones, sí, pero primero vamos a crear otra cosa, ¿no? La base, por ejemplo. Entonces, yo no me voy ahora a pensar, a ponerme ahí detrás de una pista cuando no tengo ni niños para llevar a esa pista. Exactamente, sí, Entonces, sí, eso es claro. lo que tenemos que entender. Pero bueno, la charla que tú nos dices, un aporte enorme. Y seguro que vamos a aplicar todo eso de tus conocimientos. Yo te digo que voy a ir detrás de ti más veces y si tú puedes venir a Brasil cuando pase la pandemia, te vamos a traer aquí para que nos enseñes más cosas, aprender cada vez más. Y por mi parte, muy agradecida, te dejamos para que descanses. Fred, no sé si quieren falar alguna cosa para él. Fred e ele já para deixar ele descansar. Cris, ouvindo a parte das explicações dele, né, com relação da técnica, então, eu não sou profissional da parte física, não sou profissional, né, eu falo só simplesmente como atleta, mas eu tenho aplicado muito do que ele falou, que assim, que a parte da eficiência do movimento, né, às vezes a gente fica, assim, como a gente não tem nenhuma base, nenhuma referência aqui no Brasil com relação à técnica, eu sempre foquei na questão de eficiência. Então, é interessante saber que, em parte do pessoal, do estudo, do trabalho dele, também se baseia nisso daí. A questão da comparação lá do Joey Mantia, né? Da questão do ângulo, porque eu sempre, pelo menos assim, da minha visão, eu sempre olhei nessa questão às vezes o pessoal fica fazendo aqueles treinamentos meio quadrados, né? Falando assim, pessoal, olha, agacha assim, inclina assim, e todo aquele negócio forçando, às vezes, um movimento que é meio difícil para algumas pessoas, por questão de altura, por questão de condição física, né? Sem olhar para o lado da performance, da eficiência da pessoa. Uhum. E às vezes eu vi algumas pessoas que tinham uma passada horrível, né, não tinha exatamente um ângulo que alguns instrutores procuravam, mas tinha muito potencial para evoluir na eficiência, quer dizer, tinha muita força, porque eu comparo muito, às vezes, né, técnicas que o pessoal usa para corrida, esse negócio, então dá para ver que a pessoa tinha muita força nas pernas e um potencial muito grande para poder evoluir, tirando aquelas condições quadradas que o pessoal usava de técnica, né? Então, eu tento trabalhar pelo menos no meu desenvolvimento, na questão da eficiência da passada, né? Então, achei interessante algumas coisas que ele falou nesse sentido. Perfeito. Adolfo, o Claudio está falando aquí, por ejemplo, a él le gustó mucho lo que dijiste, a él le gustó mucho lo que dijiste porque en la evolución de él viene trabajando mucho con lo que es la eficiencia, o sea, que para él es lo que para él es eficiente, ¿no? Que él a veces piensa en los entrenamientos cuadrados que se hacen, ¿no? De tiene que ser este ángulo, tiene que ser lo otro, cuando no se mira realmente la condición del atleta, ¿no? Que de repente tiene que agacharse a 90 grados, pero de repente la persona no tiene esa condición para quedarse ahí, y que él ya ha visto personas que patinan con los ángulos todos que tienen una eficiencia.
y que mucha gente acaba trabajando. Sí, que lo que quiere decir es que eso de la eficiencia le pareció súper interesante porque se siente apoyado también porque él trabaja para él mismo de esa forma, trabajando la eficiencia y que no tiene que ser siempre aquello cuadrado, tiene que ser así, así, así. Claro, sí. Y como ya te digo, es una parte muy importante poder conocer todas las partes que implican el gesto deportivo, desde la parte fisiológica, morfofuncional, hasta la parte ya biomecánica, que es lo que se estuvo tratando. Entonces, no son elementos aislados, porque muchas veces yo digo, no, pero es que el niño no extiende la pierna, pero yo no sé si a ese niño le falta o tiene algún problema de la rotación de cadera o de rotación de rodilla. Entonces sí es muy importante poder observar y evaluar todo este tipo de cosas y generar mejores métodos de entrenamiento. Por ejemplo, a los niños les gusta mucho el juego, podemos hacer juegos de fortalecimiento, con los jóvenes ya podemos hacer trabajos diferentes, ya un poquito más diferenciados, más dirigidos, con implementos y generar mucha variedad, como dice, ya no ser cuadrados en el entrenamiento, sino nosotros poder generar métodos mucho más efectivos. ¿Consiguió entender, Claudio? Sí. Ahí yo quiero hacer una pregunta, Adolfo. Por ejemplo, vamos a hablar hablando de los ángulos, por ejemplo, el ángulo de flexión. Yo por lo que ya leí en algunas partes, ¿no? Tenemos, o sea, el ángulo de 90 grados, que es el que todo se pide siempre, ¿no? 90 y 110, ¿no? Estos ángulos, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que, la condición de la persona y todo eso, pero nosotros siempre tenemos que ir a buscar esos ángulos, siempre van a ser, o depende de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De la eficiencia que eso crea a la hora de patinar. Sí, la verdad es esa, es buscar la eficiencia. O sea, el ángulo perfecto siempre va a ser el de 90 grados, que es el que todo el mundo busca. Pero ya te digo, no siempre voy a generar las condiciones. Entonces yo debo buscar lo que para mí o para mi atleta es más efectivo. Entonces, si es muy alto, de pronto no va a generar los 90 grados, pero si yo puedo buscar un ángulo en el que él esté cómodo, en que él pueda desplazarse más rápido, entonces trabajo bajo ese ángulo. Entonces ya no enfocarme o englobarme solo en una medida. Y la pasada, por ejemplo, la patada que le empuje, ¿cuál? Eso depende de cada uno, ¿no? Pero hablando igual que estoy hablando de los ángulos, ¿cómo tiene que ser la pasada, la patada mismo, que vamos a tener en cuenta las particularidades, más qué es lo que siempre tenemos que ir a buscar de esa patada? Principalmente la extensión, que la extensión sea completa. ¿Por qué? Voy a poner acá un poquito para que me puedan ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy muy levantado, mi patada es hasta aquí. O sea, mi empuje solo es este. Si yo flexiono un poco más, entonces puedo extender más y por obvio me voy a desplazar mucho más. ¿Sí ven? Entonces mi desplazamiento va a ser mucho mayor. Ahora, yo debo buscar siempre la horizontalidad. La inercia me va a hacer hacia atrás, entonces eso también involucra fuerza en el rotador de cadera para tratar de impulsarme lo más horizontal posible en dirección al avance. Ok. Sí. Y, por ejemplo, en este caso, te lo estoy preguntando para aclarar muchas dudas también para ellos que a lo mejor, no sé si lo tienen claro. Esa pasada, y cuando hacemos, por ejemplo, los entrenadores argentinos, ellos dicen que la pasada tiene que ser 45 grados atrás. O sea, desplazar, cuando haces la pasada tiene que estar como 45 grados para atrás. ¿Tú qué piensas de eso? Y ellos utilizan mucho esa parte de hacerlo 45 grados. ¿Qué piensas de eso? Bueno, como te digo, es bastante relativo, Si un atleta tiene mucha fuerza, de pronto va a ser mucho menor el ángulo, porque él se va a desplazar más eficiente y va a ser más horizontal. Que un atleta que no genera la misma capacidad, entonces va a ser un poquito más diagonal. Entonces, si desean, miren, ahorita tengo un video de Joe Mantia del doble empuje, lo tengo un poquito más en detalle, ¿qué te parece si lo miramos para ir terminando? Sí. Entonces, nos despeja un poquito. ¿Por qué? Porque en el caso de él, que es el modelo campeón, que la mayoría de nosotros estudiamos,
tiene una capacidad de fuerza, una hipertrofia tan grande que su gesto técnico es mucho más visible. Y entonces, vamos a pasar a verlo. Entonces, ahí es donde él arranca el primer empuje. Ahí tenemos un traspaso en el peso por medio de la cadera, y ahí donde está señalado, él va a arrancar el doble empuje, que es cuando abre esto. Entonces, si se aprecia, el pie, el empuje es muy horizontal. Si yo midiera el ángulo de él, no creo que sería más de 15 o 20 grados de inclinación hacia atrás. Pero ya te digo, entonces, a él le resulta más efectivo así, pero no todos los patinadores van a generar la misma condición, como ya lo vimos comparándolo con bar swing. Ok, ahí en el momento de la recuperación, yo te estoy preguntando así por partes para aclarar bastantes cosas. En el momento de la rotación, por ejemplo, ahí de la rotación de la recuperación, ahí en ese momento yo veo, por ejemplo, tenemos el problema en Brasil a veces, el problema o solución, no sé, depende cómo se mire, de que viendo esos vídeos, nosotros a veces interpretamos una cosa y viéndolo rápido, ¿no? Interpretamos una cosa de cómo es el movimiento. Y, por ejemplo, muchas veces cuando hace la pasada, ¿no? Ahí en el momento que estira la patada, de una vez flexionan la rodilla para ya entrar a la recuperación. Como que si no hacen una rotación no hacen aquella rotación de la cadera para hacer el semicírculo. Claro, entonces, mira, este video está si no me equivoco, al 12% de la velocidad total de la que se descargó de internet. Okay. Entonces se aprecia mucho más detalle. ¿Qué es lo que pasa? El traslado de la cadera y del peso me ayuda a deslizarme por más tiempo. Entonces no es hacer mis pasos con mayor frecuencia, es que un paso me genere mayor impulso. En este caso, mira, ahí donde está la flecha señalando el impulso, él no cambia enseguida, él se deja desplazar una distancia hasta poder generar el siguiente impulso. Entonces no es la frecuencia de pasos, es la eficiencia y el desplazamiento que cada paso me va a dar. Ok, y ahora otra pregunta porque para continuar en esto. Cuando, por ejemplo, la pasada de un velocista, ¿esa pasada es más corta o es una pasada una pasada larga con mucha frecuencia? Depende de qué le hace a él más efectivo. En lo personal, si esta pasada puede ser larga y extender completo, va a ser mucho mejor. Obviamente, por la condición de la prueba, lo va a hacer mucho más rápido. Pero mientras más efectiva sea esta, mientras más larga sea, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el récord mundial de Joe Mantia en el 2009 de los 300 metros, y el de Andrés Muñoz del 2010, te das cuenta, la frecuencia de sus pasos no fue la más rápida, pero sí fue la más efectiva porque ambos extendían muy completo sus piernas. Y el gesto técnico, a pesar de ser una prueba de velocidad, el gesto técnico se apreciaba muy, muy detallado. Eso, porque te lo pregunto, porque por lo mismo, para entrar un poco, yo analizando, yo no sé mucho de lo que estamos hablando, ni soy aquí nada, pero analizando lo que tenemos en Brasil y varios atletas que tenemos en Brasil, yo lo que veo es, por ejemplo, cuando quieren hacer velocidad, y aquí ellos se supone que tienen varios velocistas, la pasada es súper corta, tanto en la curva como en la recta, y lo que yo veo es que, o sea, desde fuera no veo una eficacia en ese movimiento, desde mi punto de vista. Veo unas pasadas un poco cortas con mucho esfuerzo que al final no generan la velocidad que de repente la persona podría tener. Entonces tenemos personas, por ejemplo, 2, 3 atletas que están físicamente, aparentemente se ven bastante fuertes, y cuando entran a hacer un sprint, por ejemplo, yo te puedo pasar un video de uno de ellos, y la pasada es muy cortica, tanto en la curva como en la recta, entonces no veo una eficiencia en ese movimiento. Entonces te pregunto eso como para aclarar aquello que obviamente va a ser dependiendo de la eficiencia, ¿no? Pero
la idea que tengo de lo que estudié y todo eso, es una pasada más larga incluso para velocidad. Claro, y por eso te digo, siempre podemos comparar con los modelos del campeón, sobre todo los campeones actuales. Tenemos a Andrés Jiménez de Colombia, tenemos a Joseba Fernández de España, que ya son atletas consagrados en las pruebas de velocidad. Entonces, compararnos con este modelo y poder ver, bueno, qué tan efectivos son ellos y qué tan efectivo es mi atleta en comparación a ellos, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre digo, soy mucho de la retroalimentación, de poder grabarlo y decir, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que está pasando, observa lo que hizo este atleta, qué sé yo, Edwin Estrada, campeón mundial de velocidad, mira, eso es como él lo hace, observa cómo lo estás haciendo tú, y hacer esas pequeñas comparaciones, esos pequeños detalles que me van a generar que el atleta conceptualice qué es lo mejor para él. Y otra cosa, sí, en ese tema de la comparación, ahí es donde tenemos que ver mucho aquello de, yo me comparo con, por ejemplo, yo tengo un alumno que él está aquí, que no es alumno, vamos, pero él está aquí, y él es una persona súper alta, él mide 1,90 m y no sé cuánto, y él estaba queriendo aprender a hacer el doble empuje, porque él ve que los mejores del mundo hacen el doble empuje. Pero, ¿qué acontece? Que él estaba haciendo, él tiene más facilidad para hacer, tipo, no sé cómo lo llamas tú, la de hielo, ¿sabes? O el péndulo, no tanto el doble empuje. Él tiene una facilidad natural para hacer eso. Entonces yo le dije a él, vamos a buscar mejor eso, que es la que yo creo que tú estás más natural, porque con la de doble empuje él no consigue desenvolverla. Y por ejemplo, con una pierna él estaba haciendo el péndulo y con la otra estaba haciendo el doble empuje. Entonces yo dije, bueno, compara, ahí es donde yo llego. La comparación es buena, o sea, la comparación, porque ese es el atleta bueno y es el que está haciendo, pero dentro de eso tenemos que mirar qué es lo que realmente a cada uno de nosotros nos va bien. ¿Qué es lo más efectivo para uno? Para sí. uno. Sí. Eso, solo eso, era aclarar lo que yo pensaba. Claro, sí, tenemos que buscar siempre qué es más efectivo para nuestro atleta. O sea, no, sí es verdad que el modelo campeón nos ayuda y nos da una guía, pero entonces lo mismo que los ángulos, o sea, no hay un ángulo perfecto. O sea, yo tengo que buscar cuál es la mejor opción para mi atleta, para que él pueda desplazarse con más eficiencia. Entonces es eso aquí, ya te dejo en paz, te gastamos 2 horas de tu tiempo. Muchísimas gracias por esta aportación tan importante para nosotros que estamos queriendo aprender cada vez más. Nos despedimos. Ok, listo. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, de verdad que estoy muy contento de poder participar en este tipo de cosas. O sea, siempre y cuando sea para el deporte, créeme que cuentan conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias. Lo vamos a tener en cuenta porque necesitamos mucha información. Sí. Okay. Así que muchísimas gracias. Obrigada a todos por estar aqui. Até amanhã, a gente se encontra. Muito obrigado. Muito obrigado e bom final de semana. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Boa Muito semana a obrigado todos aí, pessoal. Abraço a todos aí. Chao, até mais. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Admirable o trabalho. Valeu, gente. Tudo de bom para vocês. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal aí. Tchau. Cris, ainda tá por aí, Cris? E lembrando a todos, o canal Patinação de Velocidade é um canal colaborativo para divulgar a patinação de velocidade aqui no Brasil. Então, críticas, sugestões, dúvidas, entre em contato com a gente. Se gostarem, dê seu like. Se não gostou, dê o dislike. Curta, compartilhe, se inscrevam. E por aí afora. Obrigado, até mais.
Feliz aniversário! Vai tomar um banho.